Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde de nuevo contamos con la presencia siempre honorable de José Sotochica, a quien los que sigan con regularidad nuestro programa ya conocerán porque Sotochica nos ha acompañado en ocasiones previas presentándonos libros, ensayos, novelas sobre la Alta Edad Media, pero que hoy viene a hablarnos del siglo XVI. Como sabrán, Sotochica es doctor en historia, especializado en esa Alta Edad Media, sobre todo en mundo bizantino, y sin embargo, como digo, acaba de publicar una nueva novela, Hasta que la muerte nos encuentre. ¿He dicho bien el título, Pepe? Hasta que pueda matarte. Hasta que puedo matarte. Yo sabía que me estaba equivocando con la muerte. Donde lo que va a hacer es relatar a través de dos personajes dos acontecimientos históricos importantísimos, uno mundialmente famoso, que es la batalla de Lepanto, y otro previo, pero que tiene su vínculo con esa batalla de Lepanto y que marcó en gran medida el reinado de Felipe II, que es la revuelta de los moriscos en las Alpujarras. Pues bueno, Pepe, bienvenido una vez más a Pedazos de Historia. Muchísimas gracias, Alberto. Siempre es un placer estar contigo, hablar de historia, poder intercambiar ideas y hacerlo pues de cara a la gente tan maravillosa que tenéis al otro lado de la pantalla o del auricular, pues la verdad es que siempre es un gusto mayúsculo. Bueno, sin duda la primera pregunta es, te hemos tenido aquí antes en el mundo en el que te mueves con soltura, que es la Alta Edad Media. Ujú. ¿Cómo ha sido este salto a la Edad Moderna, al siglo XVI? Pues ha sido una mezcla de desafío y capricho. Desafío porque salir de tu zona de confort, de las fuentes, de los acontecimientos que tú como especialista durante más de 25 años has transitado, ¿no? Y meterte en una época que te fascina, a mí particularmente desde niño, pero de la que en verdad no eres maestro, no eres especialista, ¿no? Y un capricho porque siendo de Santa Fe, una ciudad que fundan los Reyes Católicos, que es una fundación militar, que en buena parte se concibió también para controlar a la población morisca, ¿no? Que seguía siendo mayoritaria en el Reino de Granada a lo largo de la mayor parte del siglo XVI, pues yo ha sido algo que he palpado desde niño, ¿no? Ese ambiente, que folclore, tradiciones, historias relacionadas no solo con la fundación de Santa Fe, sino también con la gran rebelión morisca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me apetecía salir de mi zona de confort, enfrentarme a fuentes, enfrentarme a historias que no son para mí las de todos los días y al mismo tiempo darle cabida a un deseo que era contar historias que yo había, en cierta manera, oído desde niño, ¿no? En las calles de Santa Fe y que quería contar, ¿no? Y que son la rebelión de las Alpujarras, que fue una guerra que determinó, como decías, el reinado de Felipe II, y Lepanto, que aunque a veces no se nos cuente, Lepanto es la conclusión real de la guerra de las Alpujarras. Bueno, después entraremos a la novela con estos dos personajes, bueno, tres. Hay dos personajes, dos caballeros que se enfrentan en un duelo interminable, José de Monteagudo y Mehmet al-Rumi. José Monteagudo, digamos, por parte de las tropas españolas, Mehmet al-Rumi por parte de las tropas turcas, y un personaje femenino también importante, María la Bailaora. Pero Ujú. antes de entrar en la novela, Sí. recuérdanos, porque la revuelta de las Alpujarras, cuando se estudia, cuando la podemos estudiar, digamos, en educación formal, en primaria, secundaria, nos dan una frase. En los tiempos de Felipe II, este señor que hacía cosas importantísimas, sobre todo pelearse contra los protestantes y contra los ingleses, es cierto que en un momento dado tuvo que ir contra los turcos en Lepanto, pero pareciera que solo tiene que pelear contra protestantes. Bueno, pues ahí la gente en Granada, hay unos años, 1568, 71 ya había acabado prácticamente todo, se sublevan. ¿Qué es lo que ocurrió en las Alpujarras a partir de 1568? Pues me encanta que me pregunte eso porque en buena parte el reinado de Felipe II ha sido desenfocado por completo. Se le da una prioridad al enfrentamiento con Inglaterra y con los protestantes holandeses, con los rebeldes holandeses, que fue importante, por supuesto. Pero el único rival real que tuvo Felipe II fue el Imperio Turco Otomano. Es decir, solo había dos imperios en el mundo, realmente. El Imperio Español y el Imperio Turco. Y Felipe II siempre lo tuvo en mente. Y la guerra de las Alpujarras fue una guerra, por un lado, proxy, diríamos hoy, utilizando un vocabulario contemporáneo, donde el Imperio Turco Otomano decidió crearle un problema grave a Felipe II en su propia casa, para de esa manera distraerlo
de lo que el Imperio Turco Otomano quería cobrarse. ¿Qué quería cobrarse el Imperio Turco Otomano? Chipre y Túnez. Y mientras tanto, mantengo ocupadas a las tropas y a la flota española en la guerra de Granada o guerra de las Alpujarras. ¿Y por qué estalla esta guerra? Además de ser una guerra proxy, es una guerra civil. En el año 1492, todos lo sabéis, se produce la capitulación definitiva de Granada, acaba el reino nazarí, el reino musulmán de Granada, pero durante un tiempo la población musulmana permanece con sus costumbres, sus usos y su religión. Lo que se había considerado que iba a ser una asimilación lenta, pues por una serie de circunstancias que no vienen al caso, se saltó por los aires, porque siempre hay personas radicales que quieren acelerarlo todo, y en este caso ello determinó una primera rebelión morisca en 1500-1501 que hizo que se impusiera conversión o salida del reino, ¿no? Para los musulmanes, ¿no? La mayoría de la población optó por la conversión y quedarse en casa, ¿no? Pero evidentemente se había cambiado un problema por otro. A muchos de estos pobladores pues no veían con malos ojos pues la actividad de los piratas y de los corsarios musulmanes de Berbería, y cuando esos corsarios de Berbería se convirtieron en súbditos de la sublime puerta del Imperio Turco, pues era un problema de seguridad interno, porque muchas veces eran una quinta columna. Pero al mismo tiempo que digo esto, también os digo que la inmensa mayor parte de la población se convirtieron en súbditos bastante fieles de Felipe II, de Carlos I y luego de Felipe II. Y los problemas religiosos, sin embargo, no desaparecieron. Hay un obispo de Granada que decide de nuevo, Pedro se llamaba este hombre, pues apretarle las tuercas a los conversos. Ya solo había cristianos en el reino de Granada, pero en secreto muchos seguían siendo musulmanes, evidentemente, y se mantenían usos, costumbres, la lengua árabe en lugares más apartados. Al final, pues se optó por presionar a esta población para que terminara de integrarse por completo, ¿no? Y en ese tira y afloja, en esta presión constante e incrementada, pues terminó derivando en una sublevación que inmediatamente fue aprovechada por los turcos, que la alimentaron con dinero, la alimentaron diplomáticamente, la alimentaron enviando armas, municiones y lo que hoy llamaríamos asesores militares. Llegaron a estar aquí, pues mínimo, entre 400 y 700 turcos, algunos de ellos genízaros, que eran tropas de primera línea, ¿no? Y por lo tanto, lo que había sido una pequeña rebelión en un primer compás terminó convirtiéndose en una gran guerra, en una guerra terrible, durísima, cruel, como todas las guerras civiles, donde se cometieron desmanes y barbaridades por un campo y por otro, ¿no? Pero sobre todo una guerra, para Felipe II, una guerra contrarreloj. ¿Por qué contrarreloj? Porque si la guerra se prolongaba y los turcos cobraban sus dos piezas principales, Túnez y Chipre, todo el mundo sabía que el tercer objetivo era un desembarco en las costas del Reino de Granada o en el Levante español, ¿no? Por lo tanto, había que acabar con la rebelión lo antes posible, y Felipe II lo hizo derivando allí lo mejor de lo mejor. Los tercios de Italia, se creó también un nuevo tercio, el de Lope de Figueroa, y mandando en última instancia a su hermano, al famosísimo don Juan de Austria, ¿no? El último caballero que va a forjarse como general en la guerra de las Alpujarras. Y va a ser una guerra poco conocida, pero militarmente hablando, una auténtica revolución militar, ¿no? Y van a estar allí todos los grandes, don Juan de Austria, don Álvaro de Bazán, don Luis de Requesens, Lope de Figueroa, de manera que va a ser como una suerte de antesala a lo que iba a ser la ocasión más grande que contemplaran los siglos o que vieran los siglos, ¿no? Que va a ser Lepanto. Aquí me parece importante, porque lo estabas explicando al principio, en tu propia novela colocas algunas referencias biográficas al final, incluyes por supuesto a Brodel. De Brodel hemos hablado mucho en Pedazos de Historia. Sí. Tiene un libro fundamental que es El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en los tiempos de Felipe II. Y Brodel, y voy a parafrasear de forma incorrecta lo que dice Brodel, cuando nos cuenta cuando Felipe II se levantaba por la mañana, lo primero que preguntaba es ¿qué está haciendo el turco? Y si el turco está tranquilo, entonces ya me dedico a otras cosas. Y es muy curioso porque aunque el libro de Brodel, que es un clásico, los historiadores lo conocemos bien y es muy estudiado, de nuevo, se nos olvida que el verdadero problema que tenía Felipe II era la lucha contra el Imperio Turco y que, por supuesto, la revuelta de las Alpujarras era una puñalada que ese Imperio Turco le hacía. Claro, es que era dentro de los territorios de la propia monarquía hispana. O sea, no estamos hablando de que estemos combatiendo, qué sé yo, aquellas aventuras de Carlos V por Argel y Túnez, o que de repente hay una flota turca que desembarque en algún punto del sur de Italia. No, no, no. Es que los turcos lograron introducirse, gracias a esa revuelta, en el mero corazón del mundo hispano. Sí, al punto que los reyes, entre comillas, los de reyes, de los alzados,
Aben Humeya y Aben Abó, juran fidelidad al sultán. Juran fidelidad al sultán y reciben a cambio apoyo militar. Imagínate si esa rebelión se prolonga y la armada turca, que podía desafiar de tú a tú, e incluso en este momento tenía cierta superioridad, número de naves y de efectivos a la española, pues hubiera llevado a cabo un desembarco de tropas regulares en la costa de Granada o en la costa de Alicante, etcétera, etcétera, ¿no? Hubiera sido ya una amenaza de muerte para la monarquía hispánica, ¿no? Para la monarquía española, ¿no? Por eso te decía que fue una guerra contrarreloj. Felipe II era muy consciente. Ambos imperios tenían minorías religiosas. Vuelvo a insistir, son los dos únicos imperios. La Inglaterra de Isabel o la Holanda de Guillermo de Orange, en este momento son potencias de segundo orden. ¿Pueden causar molestias? Sí, pueden causar molestias, pero no te disputan la hegemonía mundial. ¿Quién te disputa la hegemonía mundial? El Imperio Turco. En estos mismos años tienen una flota en Borneo y van a navegar por el Atlántico, y corsarios al servicio del sultán van a saquear Islandia o Noruega o se van a pasear por las costas de América, ¿eh? Es decir, estamos hablando de un imperio de dimensión mundial. Y a la par que se está peleando en las Alpujarras, a la par que los turcos se están apuñalando, como decía, por la espalda a Felipe II en las Alpujarras, Felipe II está financiando una sublevación de cristianos en Albania. Es decir, que ambos imperios eran conscientes de sus puntos débiles y había toda una red de espías, una red de enviados que iban de un sitio para otro con dinero, ofreciendo apoyo a cambio de sublevarse contra el sultán o contra el rey Felipe. Ahora bien, ¿por qué esa medida inicial? Si el problema va a ser esa obsesión por parte del obispo de Granada de garantizar la correcta conversión de sus súbditos granadinos, Sí. de sus fieles granadinos, sabiendo el riesgo que se suponía, ¿por qué ese empecinamiento? Porque no se calcularon los efectos de... Cuando alguien empieza a presionar a alguien, siempre considera que esa presión va a ser controlada. El problema en la historia es que a menudo cuando tú empujas demasiado en una dirección, se produce una reacción que no esperas. Eso le pasó a Felipe II. Había dos partidos en la corte de Felipe II en este momento. Un partido, pues encabezado, por ejemplo, por el virrey del Reino de Granada, abogaba por ser conciliadores y porque la asimilación se estaba consiguiendo, se estaba haciendo lentamente, pero se estaba consiguiendo, ¿no? Con dificultades, con problemas, con peligros, pero era un proceso que iba hacia adelante. Luego, si quieres, te cuento una anécdota que para mí me parece preciosa, ¿no? Sobre estos moriscos y sobre su vinculación con España, ¿no? Tan fuerte y tan potente, ¿no? Cuéntala ya, no la cuentes después. Sí, te la cuento. Sí. Cuando son expulsados definitivamente de España en 1609, 1614, ¿no? Con Felipe III, muchos, y en concreto los de un pequeño pueblo de lo que hoy es Badajoz, ¿no? Terminan asentándose en Sales. Sales está muy cerquita de Rabat, en el río, que baña también Rabat, en una de las dos orillas. Y formaron allí una república de piratas, de corsarios, que estuvo en tratos con Holanda, con Inglaterra, y que causaba muchos problemas en el Atlántico y en el Mediterráneo, ¿no? Pero toda su pasión era volver a España como sea. Llegaron a ser muy poderosos, y en un momento dado envían una carta a Felipe IV ofreciéndole entregarle las naves, entregarle todos los holandeses e ingleses que están con ellos, y por supuesto ponerles al corriente a la monarquía española de todos los tejemanejes de ingleses y holandeses. ¿Y a cambio de qué? Y te cito literalmente el colofón de la carta que envían a Felipe IV: porque amamos a España y solo deseamos volver a ella. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Pues qué bonito. Esa es la tragedia de los moriscos. Es un pueblo desgarrado entre un pasado, entre una nostalgia por un pasado, ¿no? Por el Emirato Nazarí, entre mantenerse vinculado a sus usos, a sus costumbres, y por otro lado, esa pasión y esa nostalgia por su tierra, ¿no? Porque se sentían tan firmemente ligados a ella como el resto de los súbditos de Felipe II. Ahora bien, eso no quita que, como tú acabas de contarnos, la guerra de las Alpujarras fue una guerra especialmente violenta. Sí. Y aprovechas la novela para
evidenciar la violencia con la que se lleva a cabo esa guerra, una violencia además practicada por ambos bandos. Sí, 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 porque se ha novelado muy poco la guerra de las Alpujarras y siempre se ha usado un enfoque sentimental, cultural, religioso, pero se nos olvida lo fundamental. Fue una guerra, y una guerra civil, una guerra despiadada. Es decir, desde el minuto uno, todo salta por los aires porque quien toma el mando son los radicales. En el caso de los moriscos son los monfíes, que son bandoleros que se han echado al monte, que son gente muy, muy, muy radical. Son ellos los que comienzan cometiendo las barbaridades, asesinando a los sacerdotes, matando a cualquier cristiano viejo, de manera cruelísima. Al final, ¿qué ocurre? Que no hay vuelta atrás. Una vez que empiezan las crueldades, no hay vuelta atrás. Y el otro campo, el campo de los castellanos viejos, pues va a responder con la misma moneda, ¿no? De manera que se va a comenzar una suerte de bola de nieve de crueldad absoluta que va a ir arrasando el reino de Granada de un extremo a otro, ¿no? El reino de Granada, ya sabéis que a grosso modo son lo que hoy serían Málaga, Granada y Almería, ¿no? Y va a ser una guerra despiadada, no más poder, ¿no? Que yo lo cuento en la novela con pelos y señales, ¿no? Donde se llevan a cabo auténticas atrocidades, ¿no? Y también una guerra muy dura, porque tantos unos como otros son gente recia, gente que resiste, ¿no? Los moriscos se defendieron muy bien, pelearon como auténticos leones, y las tropas del rey, pues exactamente igual, ¿no? Don Juan de Austria siempre dijo que la batalla más dura que libró fue la de Galera. Galera es un asedio de una ciudad encaramada a un cerro, ¿no? Y aquello fue dantesca esa batalla. Allí don Juan de Austria se sintió como un auténtico señor de la muerte, porque el combate fue tan cruel que al final optó por consagrar, dirían los antiguos romanos, Galera a los dioses infernales, ¿no? De hecho, se sembró de sal después de destruirla, ¿no? Y se dio orden de degüello general. Solo se respetó a las mujeres y a los niños, y no a todos. Y no a todos. Es curioso porque, claro, estamos hablando de cómo funciona la guerra en esa época de la Edad Moderna, en realidad con el añadido de ser una guerra civil, con lo cual los contendientes en muchos casos se conocen de forma personal, saben bien quién está dónde y qué hace cada cual, porque podemos ponerlo en paralelo con, y aquí llevo el agua a mi molino, cuando hablamos de la conquista de América, que se ha producido en algunos casos 20 años atrás de la guerra de las Alpujarras, en algunos casos ya 50, 60 años atrás, y lo fácil que es para los historiadores americanos poner acento en la violencia inusitada practicada por parte de los conquistadores, olvidando dos cosas fundamentales. Una, que era la violencia propia de estas guerras, y dos, que en gran medida la conquista de América son guerras civiles. O sea, son unos pocos españoles apoyándose sobre miles de americanos que combaten contra otros miles de americanos. Por tanto, una guerra civil en la cual la dosis de violencia es parecida a las Alpujarras o incluso menos, porque a las Alpujarras fue especialmente brutal. Sí, siempre hay que contextualizar. Yo insisto en ello. No podemos ir al siglo XVI con la mente y los ojos del siglo XXI. Además, yo como historiador, como ensayista o como novelista en este caso, si hiciera eso estaría engañando a mis lectores, que es lo que se suele hacer, engañarlos. Yo he querido contar Lepanto y la guerra de las Alpujarras con los ojos y con la mente de hombres del siglo XVI. Porque una novela, por ejemplo, yo siempre digo que es un billete de viaje a otro lugar, pero también a otro tiempo. Y esto es como si tú fueras, ¿qué te digo yo?, al Congo, a visitarlo, a recorrer el río, ¿verdad? Y te encontraras con que los congoleños se comportan, visten, comen, piensan y sienten como un señor de París o de Estocolmo. Sería un engaño, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre. Si vas al siglo XVI y resulta que la gente piensa, habla, se comporta como gente del XXI, pues estás engañando a la gente, ¿no? La guerra era despiadada en el siglo XVI, lo es hoy también, ¿eh? Que a veces tenemos una superioridad moral que no se corresponde con la realidad de los hechos, pero evidentemente la guerra era brutal en América y en Europa, ¿no? Y como bien dices, la conquista de América es una conquista enmarcada, como la mayoría de las conquistas, en una guerra civil. En este caso, pues entre pueblos de Mesoamérica, en el caso de la conquista del Imperio Azteca, o entre pueblos del Incaico, ¿no? Pizarro jamás hubiera conquistado el Imperio Inca sin el apoyo de multitud de pueblos como los Cañari o como los Chachapoyas, ¿verdad? Y lo mismo le ocurrió a Cortés, que hubiera hecho sin los tlaxcaltecas o sin los totonecas o sin los zapotecas, ¿verdad? Pues algo así ocurre también, ¿no? En cualquier otra conquista. Bueno, has dicho que en efecto las guerras son despiadadas, las guerras civiles son especialmente despiadadas, y tú que pudiste ver con tus ojos el conflicto de Yugoslavia,
puedes dar buena fe de que en efecto, a pesar de ser una guerra contemporánea, fue terriblemente despiadada. Por supuesto. Porque Y lo estamos viendo, ¿verdad? Todos los días por la tele o a través de vídeos en Instagram o en otras plataformas, la brutalidad de la guerra, ¿no? Que incluso banalizándola, ¿no? A mí, cuando me cuentan lo que se puede ver hoy de la guerra de Ucrania o de otros conflictos, no sé hasta qué punto estamos perdiendo la perspectiva, ¿no? Porque la gente habla de la guerra de Ucrania muchas veces como si se tratara de una partida de Risk. Y en esa partida de Risk es la gente real la que está muriendo. he hecho referencia a la guerra de Yugoslavia porque, como muchos sabréis, Sotochika, en una vida previa, fue militar y estuvo con las fuerzas de paz en Yugoslavia. Pero volvamos Ujú. a las Alpujarras del siglo XVI. Has hablado de una figura importante que sale en la novela, sobre la que reflexionas mucho en la novela. Esto Sotochika lo hace con mucha habilidad, porque en muchos casos plantea hipótesis sobre estos personajes históricos más allá de lo que las fuentes nos pueden decir, pero con mucho sentido común, que es Juan de Austria. Porque es un jovencísimo Juan de Austria, el que ha sido enviado por su hermanastro Felipe II a liderar las tropas cristianas que combaten contra los moriscos. Después le veremos también cómo tiene que liderar la flota que va a Lepanto. ¿Por qué ese hombre joven es al que le dan tanta responsabilidad? Estamos hablando de una persona que tiene 22, 23 años. Yo quería mostrar al verdadero don Juan de Austria, porque lo bueno del siglo XVI, que yo no puedo tenerlo en el siglo V o en el VI o en el VII, ¿verdad? Es que no solo conservamos crónicas, no solo conservamos historias, no solo conservamos documentos oficiales, incluso conservamos cartas privadas de don Juan de Austria. Es decir, podemos reconstruir ese Juan de Austria. Yo quería mostrarlo tal y como fue cuando llega al Reino de Granada. Es un hombre muy joven, con muy altos ideales, con una situación personal compleja, porque es el hermanastro del rey, pero no se le reconoce el título de alteza, por ejemplo, ¿no? Es decir, siempre se marca la distancia. Él es el otro, el no legítimo, aquel niño cuyo padre lo recibió en Yuste, pero nunca lo llamó hijo, y por lo tanto tiene ese dolor, tiene esa rotura en el alma, ¿no? Es el hombre que sabe que está destinado a grandes cosas, pero siempre a la sombra de su hermano, ¿no? Y es también el hombre que se cree un caballero y que cree que la guerra es eso que él ha leído en los libros de caballerías o en las historias de los clásicos, ¿no? Y de repente en las Alpujarras se da cuenta, primero, de que la guerra es algo mucho más duro, mucho más poliédrico, mucho más complejo, y tiene que ir forjando su carácter. Y tiene que conocer el dolor, ¿no? Él pierde a su verdadero padre, al hombre que lo ha educado y querido desde niño, ¿no? Don Luis de Quijada lo ve morir delante de sus ojos en una de las batallas que libra en la guerra de las Alpujarras, ¿no? Y sin embargo, es capaz de superar ese dolor, ese deseo de venganza que manifestó y convertirlo también en una empatía hacia el otro, ¿no? Que esto es algo que se produce también en la guerra cuando tú tienes el corazón grande y la mente despejada, ¿no? La empatía con el enemigo, el ser capaz de reconocerle al enemigo también su humanidad, ¿no? Y eso lo hace don Juan de Austria, ¿eh? Don Juan de Austria se apiada del enemigo, empatiza con él, lo comprende, trata de buscar al final de la guerra una solución negociada y es un hombre, por lo tanto, que deja de ser un adolescente idealista, que era lo que era cuando llega a Granada, y sale de Granada convertido en un jefe de hombre, en un general experto, pero también en un hombre de una madurez que no se corresponde ya con sus 22 años. Ha visto cosas que han hecho que envejezca de pronto, que tenga una madurez, que tenga una solidez interna impresionante. Y yo quería reflejar eso en la novela, ese crecimiento de don Juan de Austria y la relación con su hermano, ¿no? Porque en el fondo Felipe querría ser como don Juan de Austria. Querría ser el idealista, el caballero, el hombre valiente, el hombre que se atreve a meterse en combate, aunque sea el general, ¿no? Que es lo que hacía don Juan de Austria, ¿no? Le recrimina a Felipe II en varias ocasiones que se haya dejado llevar por el entusiasmo y haya arriesgado su propia vida en galera, por ejemplo, ¿no? En el fondo, Felipe II querría ser eso, pero sabe que no puede serlo. Y también sabe que nunca lo va a ser. Que él tiene que ser el otro, el gobernante frío, el gobernante que evalúa, que tiene que poner siempre por delante los intereses del reino, ¿no? Que no puede dar curso a sus deseos personales, como hace don Juan a menudo, ¿no? Sino que tiene que estar siempre meditando, calculando, sopesando, ¿no? Y esa relación de hermanos que se quieren, pero que al mismo tiempo saben que nunca podrán darse por completo al otro, me parece también muy bonita para desarrollarla en la novela. Hemos de recordar que por entonces Felipe II ya tiene 41, 42, 43 años. Es decir,
para los estándares de la época, Felipe II podría haber sido el padre de Juan de Austria. Sí. Bien, entonces, claro, estamos hablando de la relación entre un hermano mayor, muy mayor, que en gran medida, a sus 40 y tantos años, ha hecho una vida política intensa, pero una vida militar prácticamente inexistente. De modo que, por supuesto, la figura de su hermano pequeño, que sí que es capaz de liderar tropas, por supuesto que es una cosa que a Felipe II le choca. Pero vamos al corazón de la novela. Sí. Estamos hablando, os he explicado, hay una revuelta provocada por esa presión por parte del obispo de Granada, que quiere acabar con los usos y costumbres de tradición islámica de gente que en principio son cristianos, en principio, parte de ellos siguen practicando el Islam a escondidas. Hay una sublevación, pero una sublevación que no es capaz de tomar ninguna de las grandes ciudades del viejo Reino de Granada, de modo que se van encastillando en la zona montañosa de ese Reino de Granada, lo que provoca una guerra de guerrillas y, por tanto, no es una guerra con frentes claros, y en donde los sublevados son capaces de desplazarse con cierta rapidez, lo que obliga a las tropas cristianas a hacer un seguimiento de esos desplazamientos, que no, si uno lo mira sobre el mapa, no es algo ordenado. Yo, mientras iba leyendo la novela, sí que estoy mirando mapas para ver dónde estaba cada cosa. Y aquí es donde has insertado a los dos personajes fundamentales, ¿de acuerdo? Por parte de los españoles está José de Monteagudo, un hombre que, digamos, ha hecho, curiosamente, pero normal, estamos en literatura, un recorrido propio de los soldados del siglo XVI, porque no solamente ha combatido ya en batallas previas, sino que ha sido cautivo de los propios musulmanes. Entonces explicas muy bien qué significa haber sido cautivo teniendo que estar remando en galeras. Ha logrado huir, ha logrado volver a incorporarse al ejército, y por tanto es alguien que viene fortalecido con una dureza extrema. O sea, estamos ante, digamos, el extremo de lo que podría haber sido un soldado español en el siglo XVI, no solamente porque ha combatido, sino porque ha sido derrotado, ha sido cautivo, ha logrado volver a España. Y frente a él, frente a Monteagudo, tenemos a Mehmed al-Rumi, con ese al-Rumi romano, en árabe significa que es alguien de origen cristiano, porque es un genízaro que viene de la zona de los Balcanes, de estos genízaros que, como tú explicabas, es la élite del ejército turco, por tanto, los que han sido forjados de la forma más dura. Y en el caso de al-Rumi, además, vamos a ver a lo largo de la novela cómo va escalando dentro de la jerarquía militar, lo cual hace que sea el más duro entre los duros. Así que ya está, vamos a tener dos rivales con un nivel de dureza, de crueldad prácticamente comparable. Pero a partir de esos dos personajes que se ensarzan en ese duelo interminable, lo que haces es un recorrido por los eventos más notables de la revuelta de las Alpujarras. Sí. Yo quería en la novela hacer un homenaje a las dos infanterías, a los dos tipos de soldados más increíbles que nunca han visto los tiempos, ¿no? Que son los infantes de los tercios españoles y sus únicos rivales reales, ¿eh? Y esto lo dice el propio duque de Alba, ¿no? Lo dijo en su tiempo. ¿Quiénes eran esos rivales? Los genízaros. Los genízaros eran los únicos que realmente podían plantarle cara a un tercio. Y los tercios eran los únicos que podían plantarle cara a los genízaros realmente, ¿no? Entonces, en cierta manera, José de Monteagudo es todo lo que representan los tercios y Mehmed al-Rumi es todo lo que representaron los genízaros, ¿no? ¿Y dónde empezaron a chocar directamente, no? Pues ahí tenemos estos dos personajes llevándonos pues desde la isla de los Gelbes, el desastre de los Gelbes, pues a la guerra de las Alpujarras y a Lepanto, ¿no? Y José de Monteagudo, fíjate, que en cierta manera es un alter ego de un personaje 100% real, Lope de Figueroa. Lope de Figueroa fue capturado en los Gelbes, Monteagudo es su amigo íntimo, con él sufre cautiverio en Constantinopla. Esto es real, lo que yo cuento sobre el cautiverio de Lope de Figueroa y José de Monteagudo está sacado de la vida de Lope de Figueroa, es real 100%. ¿Qué era estar al remo de una galera turca? Era terrible, pocos sobrevivían 3 años, ellos sobrevivieron 3 años, Lope de Figueroa sobrevivió 3 años, y luego tener el aplomo y la sangre después de esa experiencia de cautiverio, de reengancharte, de volver al tercio, de volver a combatir en múltiples frentes, ¿no? Eran gente de otra pasta. Yo siempre cuando me enfrento a ellos digo, es que ¿cómo es posible que hubiera hombres como estos? Con esa fortaleza, con esa idea del honor, del sacrificio, de la lealtad, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? Impresionante. Y otro tanto ocurre con los genízaros. Ya sabes que eran niños arrancados de sus familias con 7, 8, 9 años, llevados a Constantinopla, convertidos al Islam, ¿no? Y sometidos a una disciplina también brutal y a una educación como no había en ningún otro lugar de Europa. Un genízaro estaba 7 años en la academia
militar de Constantinopla y luego iba a estar 2 años, diríamos, en prácticas, ¿no? Si me permitís la expresión, ¿no? De manera que ningún otro soldado de Europa tenía una formación tan formidable como un genízaro, ¿no? Y claro, quería aprovechar que en las Alpujarras hubo genízaros combatiendo, sirviendo de asesores militares, ¿no? Para enfrentarlo y para que ellos, como bien dice, me sirvan de guía para contar la guerra de las Alpujarras, para contar aspectos de esa guerra poco conocidos, pero que fueron decisivos, como la batalla por Galera, como Serón, como Tíjola, ¿no? Y siempre remarcando las actitudes, las virtudes de uno y de otro, ¿no? De un José de Monteagudo, que es la proyección del soldado de los tercios, y de Mehmet al-Rumi, que es la proyección de los genízaros, ¿no? Pero también, y ya a nivel literario, ambos son hombres que han sido forjados por el dolor, por la guerra, por la desdicha. Pero fíjate que José de Monteagudo es un hombre que todo eso se lo templa la amistad, la camaradería y en última instancia el amor. De manera que el resultado final no es un hombre despiadado por completo. Es un hombre que sabe de la guerra, que sabe hacer la guerra, pero que en el alma se le ha terminado asentando no solo el deseo de venganza, sino otros valores que le permiten salvarse como persona, ¿no? Y Mehmet al-Rumi no. Mehmet al-Rumi ha sufrido lo mismo o más que José de Monteagudo, pero no tiene a su alrededor lo que José de Monteagudo tiene. Camaradas, compañerismo, esas idea de hermandad que también te da la milicia. Y por supuesto, todo eso hace que se vuelva cada vez más oscuro, más afilado, más cruel. Pero bueno, no sé si está buscado intencionadamente, porque como explicabas al principio, lo que ocurre con las revueltas alpujarras es que ese exceso de presión por parte del obispo de Granada que Sí, provoca la revuelta sí, sí, va a sí. ser aprovechado por el emperador de los turcos, pero un emperador de los turcos que era consciente de que enviaba a estos grupos de genízaros a apoyar a los moriscos, digamos, por un tiempo limitado, porque Sí, la idea es vamos a entretener a las tropas de Felipe II, en lo que, por otro lado, estamos terminando nuestras conquistas que nos interesan, porque al ujú, final Chipre, en efecto, va a caer. Entonces, son gentes que llegan probablemente, no sé hasta qué punto, conscientes de que en un momento dado van a traicionar a totalmente. sus aliados en España. Entonces, claro, Mehmet al-Rumi es un señor que he llegado aquí, voy a cumplir las órdenes lo mejor que pueda, pero en un momento dado me tengo que marchar y todo el beneficio que pueda sacar de esta guerra es lo que voy a sacar de aquí. Totalmente. Y además los asesores, digamos los oficiales que son destinados a la guerra de Alpujarras por parte del sultán, saben que su misión es prolongar la guerra todo lo que se pueda. Y hacerla lo suficientemente intensa como para que Felipe II no pueda enviar un socorro a Túnez, que termina cayendo en enero de 1570, en manos del bey de Argel, del gobernador destinado por la Sublime Puerta en Argel, ¿no? Uluk Ali Pasha, y que se complete la conquista de Chipre, que va a caer definitivamente en 1571, ¿no? Ese es el objetivo turco. Si se cumple eso, para ellos la guerra de las Alpujarras ha estado bien empleada. La suerte de los moriscos no les importa. Los moriscos son una herramienta en sus manos. La herramienta necesaria para que Felipe II, en vez de destinar los tercios de Italia a socorrer a Túnez o a apoyar a Venecia en Chipre, pues tenga que enviarlos a las Alpujarras. Ese es el objetivo. Por lo tanto, Mehmet al-Rumi, como bien dice, sabe cuál es su misión. Su misión, como la del resto de oficiales otomanos destinados allí, es que la guerra sea lo más dura y lo más larga posible, pero no necesariamente ganarla. Sabe que no la van a ganar. Sabe que es simplemente una etapa más en una lucha de superpotencias que tiene muchos escenarios, y uno secundario para ellos es la guerra de las Alpujarras. ¿Qué pasa? Que se va a encontrar con José de Monteagudo, y lo que era un destino, pues digamos, calculado, se convierte en algo que se le va de las manos, porque entre ellos va a haber una disputa a muerte que va a hacer que se convierta en su destino y en su fin, ¿no? Por eso se llama la novela Hasta que pueda matarte, porque ya el objetivo ya no es un objetivo político, ya no es un objetivo personal, militar, es un objetivo personal. Tengo que matar a este hombre porque ya no puedo vivir tranquilo sin cobrarme su vida. Es curioso porque yo te he cambiado el título al empezar y lo seguiré cambiando el resto de mi vida porque yo creo que la novela, el título es muy bueno, pero hasta que la muerte los encuentre me parece más interesante por el empecinamiento que van a mostrar estos dos caballeros en buscar la muerte. O sea, si algo que les caracteriza y que puede ser todo un símbolo de los tercios y los genízaros, es que sabían que iban a la muerte. Sí, 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 efectivamente. Sí, sí, tal y como lo cuentas. Yo, fíjate, otra cosa que yo me he esforzado mucho también en reflejar en la novela, mucha gente dice que es una novela muy visual, muy cinematográfica, ¿no? Yo siempre, me pasa con todas, porque yo
de forma gozosa, no de forma triste, ¿no? Mi forma de ver ahora es a través de la literatura, es generando, creando escenarios, personajes, paisajes, ¿no? Entonces, es una guerra que yo trato de reflejar de forma panorámica. Es decir, quien se meta allí va a ver las montañas del Reino de Granada. No hay ningún lugar más montañoso en Europa, ni siquiera Suiza. Es el lugar más montañoso de Europa, ¿no? O va a estar en Chipre, o va a estar en Constantinopla, o va a estar en Madrid, o va a estar en Barcelona, o va a estar en Nápoles, que era una ciudad fascinante, por cierto. Es decir, es una historia de lucha, de enfrentamiento, de crueldad, pero también es un pasaje, un viaje en el Mediterráneo, para el Mediterráneo del 16. Bueno, acabas de decir una frase y me estoy yendo del tema. Nápoles, en efecto, es una ciudad fascinante. Para los que tengan ocasión de visitar Italia, si hay una ciudad fascinante en Italia, no son las del norte más famosas, con todo el patrimonio histórico riquísimo que pueda tener una Florencia, una Venecia, es Nápoles. El Nápoles del 16, Ujú. el Nápoles de la época de los griegos, el Nápoles de la época de los romanos y el Nápoles contemporáneo. O Sí, sea, sí. creo que habrá pocos lugares en este mundo donde haya tal cantidad de historia de una forma tan interesante. Pero bueno, volviendo a la actitud de estos genízaros Ujú. reflejada en Mehmet al-Rumi, claro, la geopolítica siempre es amoral, de modo que en el momento en que consideran, y aquí no estoy haciendo un spoiler de la novela, sino un relato histórico, en el momento que consideran que ya no tiene más recorrido las Alpujarras, estos genízaros terminarán por retirarse y los pobres moriscos se quedarán solos frente a una represión brutal que termina por ejercer esas tropas dirigidas por Juan de Austria. Ujú. Así es. Y además, fíjate, en cierta medida, don Juan de Austria en una carta al príncipe de Éboli lo expresa con unas frases muy bonitas y en las que se lee entre líneas que él no está de acuerdo con la expulsión de los moriscos. Porque, y es verdad, la mayoría se mantuvieron fieles a Felipe II. Es decir, por ejemplo, la población de la ciudad de Granada no se alzó. Y lo mismo ocurrió con la mayor parte de las ciudades, ¿no? Y la Vega de Granada no se alzó. Sin embargo, Felipe II opta por una tabula rasa, opta por acabar con el problema, em, expulsando por completo a esta población del reino, dispersándola por toda España, especialmente a otros lugares de Andalucía, a Castilla-La Mancha, a Extremadura, ¿no? Y esto va a ser algo que va a impactar mucho en la población en general, ¿no? Tenéis que leer a Miguel de Cervantes en varias de sus novelas ejemplares y en algún que otro pasaje de sus obras principales. Él aborda este problema y lo aborda con esa empatía, con esa tristeza por algo que ha pasado, que ha sido terrible, pero que a nadie ha gustado, ¿eh? De esta guerra nadie acabó satisfecho, dejó a todo el mundo mal sabor de boca, ¿no? Lo mismo ocurre con otros clásicos de nuestra literatura universal que abordaron esta guerra de las Alpujarras, y en todos ellos está ese eco de guerra terrible, de guerra desdichada, de guerra cuyo resultado a nadie ha compensado, ¿no? Y la verdad es que yo he querido también reflejar eso en la novela, ¿no? Esa tristeza que queda al final de una guerra, que no ha habido heroísmo en ella, que no ha habido en ella honor, que no ha habido en ella provecho, que solo quedan cenizas después de la brutalidad. Es curioso porque mientras te estaba escuchando, estaba pensando en la figura de Felipe II, ese príncipe forjado a la sombra de su padre Carlos, que le hace viajar por Europa, que conoce otras culturas, que las acepta, acepta esa diversidad, que se convierte en rey consorte de Inglaterra, que es incluso capaz de moderar las ansias de revancha de su esposa María I. Va a ser uno de los defensores de la princesa Isabel, la futura Isabel I, pero que curiosamente cuando ya ha muerto María I y él ya hereda las coronas de su padre, son esa sucesión de traiciones a partir de 1556. Por un lado, la propia Isabel I de Inglaterra, Guillermo d'Orange, que había sido un joven de toda la confianza de Carlos V y que, sin embargo, y del propio Felipe II, pero que les traiciona. De modo que el carácter de Felipe II se va agriando progresivamente y quizás el parteaguas definitivo va a ser la guerra de las Alpujarras, porque, bueno, una cosa es que te traicionen aquellos que están fuera de tus reinos, pero aquí son parte de sus súbditos los que le traicionan. Entonces, claro, Ujú. ese Felipe II más intransigente, más oscuro, probablemente es el resultado definitivo de las Alpujarras. En cierta manera, sí. Felipe II es un hombre, sobre todo, que tiene una carga muy grande, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de lo que era la monarquía española en este momento. Estamos hablando de una monarquía mundial. Eso nunca había pasado en la historia de la humanidad. La primera monarquía mundial es la de Carlos y la de Felipe II. Es un hombre que tiene que estar mirando a Chipre, a Túnez, a México, a Perú,
a Oriente, al lejano Oriente, todo eso evidentemente supone un peso descomunal en los hombres de un hombre que además no delega en los demás. Felipe II es un hombre que trabaja de día y de noche por tener en orden sus reinos, que se preocupa, que se implica por la administración de sus reinos. Es un hombre que quiere gobernar bien. Y esto no era tan corriente, ¿vale? Ni en la época ni en nuestra época. Es un hombre que pone por delante los intereses de sus reinos y de sus súbditos, ¿no? Claro, pero también es un hombre que, como buen monarca del siglo XVI, no permite la desobediencia. Tenemos que estar en el contexto. Lo más terrible que le podía pasar a un rey es que sus vasallos, sus súbditos, se le subleven. Y a Felipe le estaba pasando en Flandes y le pasa en las Alpujarras. Y eso no tenía perdón, no podía tener perdón. Él es el señor natural de esos reinos, le deben obediencia y por lo tanto una sublevación significa que él va a tomar una posición implacable frente a esos rebeldes. Y lo hizo. Fue implacable con los rebeldes, ¿no? Pero también hay que entender el contexto, ¿no? También es un rey que cura, ¿eh? Es un rey que es capaz también de manifestar su piedad, etcétera, etcétera. Pero siempre va a tener ese peso inmenso del quiero ser el verdadero rey, quiero ser el verdadero monarca y por lo tanto mis preocupaciones no son las de un hombre corriente. Claro, aquí algo interesante cuando te estás hablando de ese hombre que mira al mundo entero, y eso nos lleva a Lepanto. De nuevo, estoy haciendo un relato histórico. Lepanto, como explicábamos al principio del programa, en gran medida es un derivado de las Alpujarras, o sea, Sí. hay que ir a Ujú. darle un buen puñetazo a los turcos después de la que nos han hecho en el sur del Reino de España. Entonces, eh, y sí que hago spoiler al contaros que los personajes van a seguir. O sea, uno pensaba al principio de la novela que el uno del otro se matarían en las Alpujarras, y no, sorprendentemente son capaces de salir hasta Sí. Lepanto. Y claro, cuando estamos hablando de Lepanto, de nuevo quiero recuperar la idea inicial que tú transmitías. Sí. Ujú. Si hay un elemento fundamental en el reinado de Felipe II fue su enfrentamiento con los turcos. O sea, lo prioritario era por encima de todo combatir a los turcos. Y ojo, que lo mismo le ocurre a su padre Carlos. O sea, si hay una obsesión que tuvo Carlos en mente fue combatir a los turcos, porque en el caso de Carlos le vemos en sus peleas con Francia o en sus peleas con los tutelanos alemanes, pero cuando se pone la armadura y encabeza sus tropas, Carlos es cuando se va a pelear al norte de África. Y Felipe II le va a ocurrir lo mismo. O sea, si hay una obsesión, es pelear con los turcos. Entonces, bueno, de nuevo aprovechamos a nuestros personajes, ahora ya embarcados, Monteagudo y Mehmet, para explicar la complejidad de organizar las flotas, mucho más difícil la parte cristiana porque es una coalición de potencias, la complejidad de organizar las flotas, la cantidad de dinero que se tenía que invertir, la lentitud con la que estas flotas se movían. Aquí no sé hasta qué punto se la debes a Brodel, que es un hombre que se obsesiona mucho por esos ritmos densos, pesados de organizar más que los ejércitos las flotas. Sí. Además yo trato de reflejarlo en la novela porque me parece fascinante, ¿no? Antes hablabas de los recursos, ¿no? Es que los números son muy ilustrativos. A mí me encantan los números en historia, ¿no? Porque las opiniones, pues, vuelan, ¿no? Los números pesan. Y los números son terribles. Es que el Imperio Turco Otomano en este momento se extiende desde las afueras de Viena hasta el Océano Índico. E ingresa al año más de 4 millones de ducados oro. Felipe II, sus rentas directas e indirectas están ahí, también en esa cantidad. Para que os hagáis una idea, Inglaterra, Francia, cualquier estado europeo del momento estaba a años luz de esos ingresos. El Imperio Turco Otomano puede poner una flota de casi 300 galeras en el Mediterráneo. Eso no puede hacerlo ninguna otra potencia. Por lo tanto, hay que montar una liga. Ya se había hecho antes y siempre había habido el mismo problema, las tensiones. Todos están de acuerdo en enfrentarse a los turcos en este momento. Venecia ha perdido Chipre, que es la joya de la corona del imperio veneciano en el Mediterráneo, pero venecianos, españoles, malteses, Orden de Malta, los estados pontificios y varias pequeñas repúblicas y estados italianos, sí, pero entre ellos desconfían, se llevan fatal, todo el mundo se odia a todo el mundo y en esas circunstancias poner en orden una flota y llevarla al combate es dificilísimo
Y si hubo alguien que pudo hacerlo, fue don Juan de Austria. La elección no pudo ser más feliz. Primero porque él estaba por encima de esas querellas y disputas. Y en segundo lugar porque es un hombre que sabe conciliar, que sabe negociar, que sabe imponerse también pese a su extrema juventud, ¿no? Fíjate que lo más difícil para don Juan de Austria no fue la batalla, que no fue, sino conseguir llegar a la batalla, porque en el camino a la batalla las discrepancias, los enfrentamientos entre los aliados fueron descomunales. Hay un momento, un par de días antes de la batalla, en que la flota veneciana y la flota española, que conforman la liga, llegan a montar cañones, a alinearse y a puntito de entrar en combate entre sí por una serie de disputas, ¿no? Es decir, fijaros lo que fue llevar esa armada, reunir esa armada. La cantidad de dinero es increíble. Se recogieron limosnas en todas las parroquias y monasterios de Europa. Felipe II se endeudó hasta las cejas, etcétera, etcétera. Porque se habla de la contribución de Venecia, se habla de la contribución del Papa, pero en esta armada quien pone el dinero, quien pone la sangre es Felipe II, ¿no? Y os doy cifras. Felipe II pone 96 de las 202 galeras que van a combatir. 96. Pero es que si nos vamos a los hombres que combaten, de los 27.000 hombres que van a combatir en Lepanto, no estoy hablando de remeros ni de marineros, sino de combatientes, 22.000 son españoles o súbditos de Felipe II, italianos o alemanes, pero súbditos de Felipe II. Es decir, esa fue la contribución española, ¿no? Los venecianos ponen más galeras, pero ponen menos dinero, ponen muchísimos menos hombres de combate, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Papa, pues evidentemente es mucho más testimonial su presencia, igual que la Orden de Malta, ¿no? Y claro, reunir todo eso, más de 200 galeras, que en total fueron 300 naves con las naves de apoyo, miles y miles de remeros, de marineros, 27.000 combatientes, pólvora, cañones, estamos hablando de 1.800 cañones, bocas de fuego, ¿no? Imaginaros lo que fue eso en dinero, en tiempo y en capacidad, ¿no? Y sin embargo, relativamente rápido, porque estamos hablando de que la flota de don Juan sale de Barcelona en julio, junio, de 1571, y el 7 de octubre estamos combatiendo en Lepanto. Bueno, aquí hay una cuestión interesante, es pensando en la historia contemporánea, por ejemplo, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, la participación de Italia en estas conflagraciones internacionales, la burla que se hace sobre los ejércitos italianos. Sí. Estás hablando de cifras, en efecto, quien pone más sobre la mesa es Felipe II, pero llama la atención que después de Felipe II en la Liga son venecianos y genoveses. Ahí estaban los Doria con su flota. Sí, claro. Llama la atención si comparas la mala reputación que tienen los ejércitos italianos en el siglo XX con la que tenían en el siglo XVI, donde no es que Italia contribuya, sino que dos repúblicas italianas tenían la capacidad de movilizar a una cantidad notable de barcos y de soldados, para que veamos que estas frases maximalistas de, qué sé yo, los italianos son un fracaso en el campo de batalla, pues bueno, pudieron serlo en la Segunda Guerra Mundial, no era el caso en este siglo XVI con la cantidad de tropas que podían movilizar. Pero en cualquier caso, y lo has explicado muy bien, si hay algo que transmites de una forma fantástica a la novela es esa actitud pesada de mover la flota, o sea, cuánta gente tiene que estar embarcando, la cantidad de recursos que esas flotas consumen, cómo tiene que ir bordeando hasta llegar a Nápoles, los debates, después ya pasa a Sicilia, los debates que se abren entre los almirantes de la flota, cómo se desplaza la flota. Claro, hoy resulta evidente porque tenemos un montón de elementos electrónicos que permiten comunicarse unos con otros, pero incluso cuando va a comenzar la batalla y todavía tienen que andar echando sus chalupas para comunicarse entre los diferentes capitanes de los barcos para saber dónde están cada uno de ellos. O sea, insisto, parece mentira porque tú no vienes del arma de la Marina en tu experiencia militar, lo bien que te has movido haciendo desplazar los barcos, y ya digo, con esa sensación de todo es una cosa lenta, pesada, hasta que por fin llega el combate. Sí. Fíjate, qué bueno que hayas dicho lo de las comunicaciones, para que los oyentes o los telespectadores entiendan cómo funcionaba esto. El 1 de agosto se rinde Famagusta, la última plaza veneciana en Chipre, que estaba sosteniéndose frente a los turcos desde hacía meses, ¿no? La flota de don Juan de Austria, que está
en la zona del Golfo de Corinto, es decir, estamos todo, Chipre, el Golfo de Corinto está en el Mediterráneo Oriental, ¿no? No se entera de lo que ha ocurrido en Chipre hasta el 5 de octubre. Es decir, más de 2 meses tardan en llegar las noticias desde Chipre a Grecia. Y cuando se está librando la batalla de Lepanto, Felipe II ha emitido una orden días antes para decirle a don Juan de Austria que no zarpe de Palermo, que está en Sicilia, que se quede allí e inverne. Sí, es complicado, ¿no? Imposible gestionar las comunicaciones, porque cualquier comunicación de Madrid a don Juan de Austria va a tardar semanas en el mejor caso, meses en el peor. Y lo mismo, cualquier orden que el sultán o el primer visir del imperio den a Ali Pachá, al almirante turco, va a tardar semanas también, ¿no? Con lo cual, imaginaros lo que era gestionar una campaña en esas condiciones. Bueno, tenemos que ir ya cerrando porque se Ujú. nos está acabando el tiempo. Eh, Dos cuestiones más literarias. Sí, Como ya he comentado en algún momento, hay un personaje femenino que surge en la novela. sí. Confieso que no me termina de gustar. Ujú. Esta María la Bailaora, no voy a entrar en detalles porque aquí sí que estaríamos destripando la novela. Eh, ¿Por qué? O sea, yo sé que tú, más que tú, esta persona que te hace los comentarios finales en el texto explica que sí que hay presencia de mujeres en el Sí. movimiento de las tropas. ¿Por qué has querido colocar ese personaje femenino y además darle ese protagonismo tan destacado? Primero porque es histórico. Es decir, María la Bailaora es la única mujer que combate el Lepanto. Literalmente combate el Lepanto. Y de tal manera y con tal arrojo y valor que don Juan de Austria la premia después del combate, dándole plaza en el tercio de Lope de Figueroa, el mejor de los mejores, ¿no? Es decir, es un personaje histórico y, claro, muy goloso, ¿no? Una mujer que se embarca en Barcelona para no separarse de su amor, de su soldado, y que termina combatiendo en Lepanto con su arcabuz y con su daga de mano izquierda, además de forma arrojada, ¿no? Y en segundo lugar, porque me permitía ir a un mundo que no se suele abordar en las novelas, ¿no? Porque en las novelas las mujeres que aparecen siempre son reinas, grandes damas, etcétera, etcétera. Y a mí me interesaba esta mujer porque era una mujer marginal. Es una bailaora de las tabernas de Granada. Es una mujer excluida socialmente. Y a mí eso me interesaba. No es la mujer habitual en una novela histórica. Es una mujer que se tiene que ganar la vida como puede. Y que tiene que ser una pilla, que tiene que ser una auténtica buscavidas. Y que al mismo tiempo es una mujer que desconfía de los hombres porque de los hombres solo ha recibido desde que es niña malas cosas, ¿no? Y sin embargo tiene que aprender, porque también se aprende a eso, tiene que aprender a amar. Y entonces a mí me gustaba por eso, porque también es una historia de redención, tanto para ella como para José de Monteagudo, que es un hombre quebrado por dentro por todos los sufrimientos, padecimientos y horrores que ha vivido, ¿no? Entonces, poner a dos personas, una por su vida tan dura y otra por su exclusión social juntas, en un amor que era socialmente reprochable, es decir, que no era entendido, pues me parecía una cosa muy bonita de generar en una novela, ¿no? Y además hacerlo con un personaje femenino, el único personaje femenino de Lepanto. Bueno, y una segunda cuestión. La novela comienza en una escena que después de Ujú. haberla terminado le da un montón de vueltas. Nos aparece nuestro Mehmet al-Rumi, Sí, que comienza asesinando al hermano en Monteagudo. Así, sin sí, más, sin darle más vueltas. Eso, así arrancaba la novela para entrar a lo grande. sí, sí, sí. ¿Por qué lo mata? No, no he entendido por qué Mehmet al-Rumi se carga al muchacho. Es que la guerra es eso, Alberto. La guerra es que tú matas a una persona que no conoces de nada, que no te ha hecho nada. Lo mata porque es un chaval que está andando monte arriba y tiene la mala fortuna de ir a parar donde Mehmet al-Rumi está escondido observando a las tropas españolas. Y por lo tanto tiene que matarlo porque si lo descubre va a ser capturado o sus tropas van a ser localizadas y matadas, ¿no? Es decir, eso es la guerra. La guerra es que tú matas a alguien que no te ha hecho nada, que no conoces de nada, y lo matas así, como lo mata Mehmet al-Rumi, ¿no? Una cosa que yo aprendí en Bosnia, y a mí me heló la sangre, y que la gente no es consciente, es que la guerra, la gente que mata en la guerra no son psicópatas, no son gente enferma, no es gente mala, es gente como nosotros. Eso es lo peligroso de una guerra, que gente normal termina asesinando a gente normal. Y eso
a mí me gusta recordárselo a la gente. La guerra también tiene su otra parte y también está en la novela. Lo épico, el valor, el compañerismo, la entrega, el sacrificio, pero va todo en el mismo lote, ¿eh? También Mehmet al-Rumi va en ese lote. Es decir, una persona que no tiene ningún empacho en cortarle el cuello a un niño de 13 años. Bueno, pues ya está. Mi duda ha quedado aclarada. Como veis, la novela Hasta que pueda matarte es una novela donde vais a encontrar esa combinación entre unos hechos históricos poco conocidos a pesar de la importantísima repercusión que tuvo en el reinado de Felipe II, pero también en la historia del Imperio Turco, esta revuelta de los moriscos. Vamos a encontrar esa novela psicológica, que es algo que a Soto Chica le gusta mucho sacar esos personajes. No son personajes estereotipados en absoluto, son gentes de carne y hueso con una complejidad de sentimientos interesantes. Pero también está el otro aspecto habitual en los textos de Soto Chica, incluso los ensayos, un cierto toque aventuresco en las novelas. Yo debo confesar que este periodo previo a Lepanto, cuando yo era adolescente, lo conocí por una novela de aventuras de Emilio Salgari, que era el Capitán Tormenta. No sé si la conoces. Sí, por Bien. supuesto. Si es que Hasta que pueda matarte también es un homenaje a eso, a la novela de aventura, a la buena novela de aventura que también se escribía a finales del XIX y a comienzos del siglo XX. Pero el Capitán Tormenta, que era muy divertido Sí, porque sí, era sí, sí. una mujer disfrazada de hombre que iba a buscar a su enamorado y que participaba en la defensa de Famagusta, aunque al final los venecianos perdían Famagusta, y luego el Capitán Tormenta, esta señora, le pasaban un montón de cosas. Es singular porque a mí tenía demasiadas lagunas históricas que me has resuelto a través de tu novela, así que yo les invito a que a lo mejor hasta puedes hacer ese ejercicio de comenzar por Salgari para llegar a esta Soto Chica y decir, ostras, tenemos un Salgari vivo entre nosotros en España, qué afortunados somos. Sí, sí, muchas gracias porque me encanta la comparación. Hay una gran literatura que ha sido vilipendiada, ¿no? Dumas, Salgari, Karl May, que fue con la que nos educamos nosotros, ¿verdad, Alberto? Julio Verne, etcétera. Y es gran literatura. Por eso se sigue leyendo y por eso dentro de 100 años se seguirá leyendo cuando muchos supuestos y sesudos intelectuales haya pasado ya mucho tiempo que nadie los haya leído, ¿no? Ojo que en España también tuvimos esos autores de aventuras. Hay uno que el pobre hombre se llama Manuel Fernández y González, claro, con apellidos tan comunes, no es alguien Ujú. que tenga buen pegue, pero también escribió sus novelas de aventuras. Pues bueno, Pepe, como siempre, es un inmenso placer tenerte aquí. Lo mismo te digo. Dado que eres un escritor compulsivo, que tienes la mala actitud de ofrecernos novelas de altísima calidad, libros de altísima calidad cada poco tiempo, estoy seguro que tendremos ocasión de volver a tenerte en Pedazos de Historia, de modo que solo me queda decirte que nos cuentes qué estás preparando ahora. Pues estoy trabajando en una nueva novela, como no puede ser menos. Ya sabes que a mí me gusta hacer novela y ensayo a la par. Las mañanas las dedico a los ensayos, las tardes a las novelas y en un nuevo ensayo. Así que el año que viene pues vendrá novela y vendrá ensayo seguro. Y bueno, ya sabes tú cómo son los editores, que no te dejan contar nada, ¿no? Pero en el ensayo es transversal. Van a aparecer varias épocas, es un ensayo transversal. Y la novela sí vuelvo a mis fueros, ¿vale? Vamos a ver. Vuelves a la entrada media. Mm. Muy bien, pues hasta aquí esta nueva edición de Pedazos de Historia. Como siempre, les invitamos a que, para que podamos seguir produciendo nuestros programas, formen parte de nuestro club de socios, que nos ayuda mucho a seguir adelante, y solo les emplazamos a un nuevo programa de Pedazos de Historia. Muchas gracias.